Mi nombre es Diego Serrano, bueno, soy habitante de Peralillo de toda la vida, del sector de Buquillay, soy profesor y además me dedico transversalmente a la música, sobre todo a la música de raíz originaria y de raíz aymara. La motivación principal fue el acercamiento que he tenido desde la enseñanza media más o menos a la actualidad sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. Principalmente siempre me he acercado bastante al mundo aymara y a la cosmovisión aymara y particularmente también acá a la cosmovisión mapuche. Entonces todos esos sonidos que son como bien, no es música comercial sino que es música ritual, me llaman siempre la atención y desde ahí como que comencé a tener un acercamiento más formal a la música y empecé a aprender también de forma ya más participativa, por así decirlo. Los talleres tienen que ver con un sentido educativo, con un sentido de generar como sentido de pertenencia también con el tema de los pueblos originarios y su cosmovisión. De acercar un poquito lo que es la idiosincrasia de lo que es el pueblo chileno y también el pueblo antes de la llegada de los españoles y también un poquito como sacar esta música que es un poquito vacía la que hay en la actualidad y generar un acercamiento al pensamiento de las culturas originarias. Porque a menor edad se genera un mayor aprendizaje, un mayor desarrollo de habilidades que tienen que ver con la psicomotricidad también y bueno, esto tiene que ver también con un tema educativo. Generalmente los niños cuando aprenden música docta o aprenden música clásica o por ejemplo aprenden gimnasia artística o rítmica, lo hacen a una edad muy corta, entonces la música es prácticamente lo mismo. A menor edad se desarrollan ciertas habilidades, también hay modificación corporal, por ejemplo, no sé, un pianista desarrolla ciertas habilidades motrices en su falange y lo mismo pasa con un instrumentista andino, o sea, genera una técnica particular, una técnica específica que le permite desenvolverse de mejor forma, tocando gran cantidad de tipos de música, no solamente la música andina. Bueno, el taller de música andina consiste básicamente en la ejecución de dos instrumentos, que son la tarca y el sicuditalaque o hache sicuri, ambos representativos de dos tiempos rituales y de calendario del mundo aymara. La tarca es del Hayupacha, que es el tiempo de lluvia, y el sicuditalaque es del Autipacha, que tiene que ver con el tiempo seco. Entonces, ambos instrumentos se tocan en distintas épocas, distintos periodos del año, que tienen que ver justamente con tiempos de cosecha, con tiempos de abundancia, con tiempos de lluvia o con tiempos de ya recibir como esa abundancia y tiempos de siembra también. Entonces, principalmente estos dos instrumentos
vienen a responder a las necesidades rituales y ancestrales de la cultura aymara. La tarca se desarrolla desde el norte de Chile y toda la provincia del Collao en Bolivia y Perú. Y el sicuri de Italaque principalmente se distribuye o se localiza en una zona que se llama Italaque, pero que tiene que ver con 4 ayllus que son muy conocidos dentro del mundo de Bolivia, que son como representativos de la ancestralidad andina, y son comunidades que tocan este instrumento de forma comunitaria. O sea, siempre hay 20 músicos, 30 músicos ejecutando todo a la vez y tocando por mucho rato y reiterando las melodías, porque eso tiene que ver con una característica de la ritualidad aymara, que es como que no hay ni principio ni fin, sino que hay un constante devenir, que es como una circularidad dentro del tiempo. Entonces el taller de música andina se basa básicamente en eso, en como ejecutar estos instrumentos que no son difíciles de aprender y tocarlos en comunidad. Bueno, se trabaja con tarcas, como lo había mencionado anteriormente, y sicuri de Italaque. Las tarcas son muy parecidas a lo que conoceríamos como flauta de pico o con canal de insuflación. Están ordenadas en tamaños, son 3 tamaños. Está la chili, la taica y la mama, que son tamaños que van obviamente influyendo en el sonido que producen, más grave, más agudo, y se afinan generalmente en quintas paralelas o en cuartas paralelas. Es como un sonido bien particular y se acompaña también por bombos y cajas redoblantes, lo que le da como un carácter más festivo, porque la tarca generalmente se toca en el tiempo de Hayupacha, que es como la lluvia, entonces se celebra la lluvia. Y por otro lado, el sicuri de Italaque es una persona tocando una parte de una zampoña en realidad, y la otra persona toca la otra mitad de la zampoña, y entre los dos construyen una melodía. Esa técnica se llama Haktasiñirampiar Campi, y es como que yo necesito a la otra persona para construir una melodía, y bueno, eso tiene que ver con el sentido de la cosmovisión aymara, que en el fondo es que no existe ninguno sin el otro, o nadie es nadie sin el otro. Por lo tanto, ese tipo de ejecución siempre en colectividad, siempre se toca entre muchas personas, y estos 2 instrumentos son de fácil ejecución, por eso fueron elegidos como para desarrollarlos dentro del taller. Hola, soy Matías Bustos, soy de la comuna de Peralillo y hoy vengo a dar mi opinión sobre lo que están haciendo aquí en el centro. Me parece bien porque están enseñando a la gente cómo relacionar o cómo aprender la cultura del norte. Me llamo Agustín Velázquez, soy de Peralillo. Me parece bastante divertida poder convivir otra vez con mis compañeros. Hola, un gusto, soy Pía Cifuentes. Me parece increíble. Es que yo encuentro muy entretenida la música. Hola, yo soy Agustín Sepúlveda de la comuna de Peralillo. Me parece muy interesante y bueno a la vez, porque así también aprendemos y de la cultura y cosas así. La música de raíz andina es importante porque representa una parte de lo que era lo que se conoce como Abya Yala, que es el América en el fondo, lo que se conoce como el Tahuantinsuyo también, que es una parte importante dentro del continente, porque representa también una idiosincrasia de la sociedad que se ha perdido bastante. Representa a una cosmovisión y a un pueblo que tiene un sentido muy enraizado con la naturaleza, que necesita y está en constante diálogo recíproco con ella. Entonces es como importante porque genera diálogo, y hoy en la actualidad se ha visto bastante que los colegios están como, o los jóvenes están muy agresivos, bueno, los adultos también,
Y la música de raíz andina o de raíz aymara se toca en colectividad, genera también un efecto musicoterapéutico en realidad, como de dejar de lado esta individualidad y comenzar a actuar de forma colectiva. Lo que genera satisfacción en realidad es justamente el placer de que alguien se interese en algo que es poco conocido. Que alguien, no sé, le llame la atención el sonido de un instrumento que pocas veces se ve, como por ejemplo una quena, sobre todo acá en la zona central, que está como muy enraizado el tema de las cuecas u otro tipo de costumbres. Pero más que nada eso, o sea, el que alguien esté motivado por un sonido distinto que siempre se tocó dentro del continente y que después a lo mejor se introduzca en el aprendizaje de ese instrumento y que le saque sonido a una quena, que es un instrumento que es totalmente abierto, no tiene ninguna forma de sacarle el sonido más que un bisel y la propia boca, que es súper complejo por lo demás, o que esa persona o un niño después realice una digitación, ese tipo de cosas generan satisfacción. Para terminar, bueno, podría agregar que es importante volver como a las raíces de lo que había acá. Por ejemplo, acá en la zona habitualmente estaba muy presente el canto a lo divino, el canto a lo humano con guitarrón chileno, pero eso fue, que era una tradición de los campesinos reales, pero después fue como reemplazado un poco por la cueca de salón. Entonces, es como siempre hay que mirar un poquito el lado histórico de lo que había, de lo que teníamos y lo que deberíamos tener, porque deberíamos todavía seguir manteniéndolo porque es parte del patrimonio. Entonces, es importante como revalorizar y conocer primero estas prácticas que son bien antiguas, que estaban presentes dentro del territorio y que no pueden perderse.